Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este auditorio, doctora Abraham Ayala González, con motivo de nuestra sesión general del día de hoy, para la cual hemos invitado al servicio, bueno, a un par de servicios, en este caso el servicio de angiología y el servicio de cardiología, aquí representado por el doctor Ayala, para poder llevar a cabo esta sesión en la cual se disertará con el tema disección aórtica, manejo especializado en el tercer nivel de atención. Para llevar a cabo la presentación de los ponentes y la coordinación, dejo el micrófono al doctor Carlos Stefanoni para que por favor nos dé la entrada. Doctor. Hola, buenos días a todos. Nos da un gran placer aquí al servicio de angiología y cardiología presentar la sesión general de disección aórtica, manejo especializado en tercer nivel de atención. Los ponentes serán el doctor Alejandro Oropesa Vaca, médico del servicio de angiología y cirugía vascular, que nos hablará sobre la descripción y panorama en México de la disección aórtica. También tenemos la presencia del doctor Eduardo Ayala Hernández, jefe de la unidad coronaria, que dará la primer parte del caso clínico sobre el manejo especializado en terapia de cardiología. Posteriormente, el doctor Miguel Ángel Sierra Juárez, jefe de servicio del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, nos dará la segunda parte del caso clínico sobre el manejo quirúrgico abierto y endovascular de la disección aórtica. Y posteriormente, el doctor Marlon Lacayo Valenzuela, médico adscrito al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular, nos hablará sobre el seguimiento de la disección aórtica y segundo tiempo abdominal posterior a la colocación de una endoprótesis. Entonces, pues daremos inicio aquí a la sesión general. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Alejandro Oropesa, residente de tercer año del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular. Vamos a dar inicio a esta sesión hablando de la descripción y panorama en México de la disección aórtica. Bien, para empezar, vamos a dar una definición y para definir qué es la disección aórtica tenemos que hablar de la anatomía básica sobre el componente de las capas de las arterias en general. Las arterias tienen tres capas, una capa íntima que reviste el lumen de los vasos sanguíneos, una túnica media que es donde se encuentran las células del músculo liso, y la túnica adventicia, que está compuesta por fibras de colágeno y es la capa más externa. Una vez teniendo nosotros estas tres capas en cuenta, podemos definir lo que es la disección aórtica. Es uno de los tres síndromes aórticos agudos, y se va a definir como el desgarro de la capa arterial íntima, resultando en la separación de la íntima de la adventicia. Fisiopatológicamente hablando, la disección presenta desgarro de entrada íntimo medial. Posteriormente, la sangre va a disecar por la presión de la misma la capa íntima y va a separar la capa íntima de la capa media y adventicia, formando una capa que se llama íntimo medial, ¿no? Y esto va a separar de manera tanto anterógrada como retrógrada lo que es esta nueva capa que se forma poniéndose en dos o formando dos lúmenes, una luz falsa y una luz verdadera. Hay tres etapas en general en la fisiopatología de esta disección aórtica, que inicia con este flujo de entrada, donde se forma el desgarro del mismo vaso. Posteriormente hay disección, como les mencionaba, de las dos capas, y posteriormente una etapa tardía puede haber dos complicaciones: un malperfusión, que ahorita vamos a hablar más adelante de ello, una ruptura o un crecimiento neuroesmático del vaso. El sitio más común, hablando de la disección aórtica descendente, es justo distal al nacimiento de la arteria subclavia. ¿Por qué se da en este sitio? Porque es el sitio de fijación de la aorta. La aorta tiene varios puntos de fijación, uno de ellos también es la raíz aórtica. Este punto pegado aquí a la arteria subclavia izquierda, que es el punto de fijación de la aorta descendente, y es donde mayormente ocurren los desgarros de la capa íntima de la aorta. La progresión del flujo sanguíneo que va a provocar en la pared aórtica, la expansión, como les mencionaba, tanto anterógrada como retrógrada, de este colgajo, de este flap que se forma, y este flap, si va creciendo, puede comprometer de dos maneras, ya sea estática o dinámicamente, la perfusión de ciertas ramas aórticas, que más adelante se va a hablar sobre el cómo se genera esta malperfusión.
Hablando epidemiológicamente, es la urgencia cardiovascular aórtica más común en Occidente. Tiene una incidencia de 3 a 5 por cada 100,000 habitantes por año y 2/3 de los pacientes son hombres con una edad media de 63 años. La disección aórtica más frecuente es la de aorta descendente, considerada hasta un 66%. Todo aquel factor que aumente el cizallamiento a nivel de la pared de la aorta y que debilite también la pared de la aorta se considera un factor de riesgo. Entre los factores de riesgo, de hecho, el que está asociado con mayor incidencia en la disección aórtica es la hipertensión arterial sistémica. También tenemos la edad, aterosclerosis, válvula aórtica bicúspide, el consumo de cocaína, embarazo y trastornos del tejido conectivo, que es una causa muy frecuente de disección aórtica. Entre ellos tenemos como causa más frecuente el síndrome de Marfan. Bien, hablando de las clasificaciones, hay varias clasificaciones, todo tiene un porqué y en qué nos sirve cada clasificación. La clasificación más usada para la disección aórtica es la disección de Stanford, que la clasifica en dos, en tipo A y tipo B. La tipo A es aquella que involucra la raíz aórtica y la tipo B es aquella que no involucra la raíz aórtica y se da distal al nacimiento de la arteria subclavia. Después tenemos una clasificación de DeBakey que se genera en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y la tipo 3 se va a dividir tanto en tipo A como en tipo B. La tipo 1 básicamente es de la raíz aórtica, pero tiene un involucro también en la aorta descendente y a nivel de aorta abdominal. La tipo 2 es aquella que nada más involucra la raíz aórtica y el tipo 3 se va a dividir, como les mencionaba, en tipo A, que es aquella que se da distal al nacimiento de la arteria subclavia izquierda, pero que no involucra los vasos viscerales. Y la tipo B es aquella que se da a nivel del nacimiento de la arteria subclavia izquierda, pero va a involucrar también los vasos viscerales. Ahora bien, hay una clasificación de acuerdo al tiempo de evolución de la disección. Se va a dividir en 4: hiperaguda, cuando tiene menores de 24 horas, aguda, que va de las 24 horas hasta 15 días, subaguda de los 15 días a los 3 meses y crónica posterior a los 3 meses. Esto es una clasificación que debemos de aprendernos todos, porque en ella se basa mucho el cómo actuar y cuándo actuar en los pacientes con disección aórtica. Esta es la clasificación pues más actual que se tiene, y esta nos sirve más a nosotros como los tratantes o los médicos que vamos a dar tratamiento quirúrgico a los pacientes. ¿Por qué? Pues nos habla igual de la disección tipo A y tipo B, que esto es lo más más usado y más básico, pero aparte de que nosotros vamos a poner la disección tipo A y tipo B, van a ir agregados 2 números de acuerdo a dónde nace la disección y hasta dónde llega la disección. Cuando es tipo A solo se agrega un número porque se tiene en cuenta que el 0, pues como es tipo A, va a iniciar desde la raíz aórtica y solo se pone un número para decir hasta dónde termina esta. Y el tipo B se va acompañado de 2 números para saber dónde inicia la disección y hasta dónde puede terminar la disección. ¿Por qué es tan importante esa clasificación? Porque de acuerdo a ello, nosotros podemos planificar qué podemos ofrecerle al paciente: un tratamiento endovascular, un tratamiento abierto o un tratamiento híbrido, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se va a presentar un paciente que tiene disección aórtica? El mayor porcentaje de incidencia de los pacientes que va a tener sintomatología es un dolor torácico, dolor en el pecho, que se va a irradiar a la espalda. Típicamente se presenta así el paciente que tiene disección aórtica, un síndrome aórtico agudo, llega a la sala de urgencias y lo primero que va a referir es esto: dolor en el pecho, dolor de espalda, puede también llegar a sentir el dolor abdominal, síncope, déficit de pulso, hipotensión, choque. Una vez que nosotros tenemos la sospecha diagnóstica de un síndrome aórtico agudo, se tienen que hacer un examen físico, buscar regurgitación, deficiencia de pulsos, etcétera, y irnos a la evaluación básica: electrocardiograma, radiografía de tórax, toma de CPK, troponina, dímero D, para descartar primero que nada pues un síndrome coronario, ¿no?, que tiene como que parecido en la sintomatología inicial. Posteriormente, si nosotros tenemos una alta probabilidad de que sea un síndrome aórtico agudo, el gold standard sigue siendo la angiotomografía. Una vez que nosotros decimos, lo clasificamos como una disección aórtica, pues ahora viene esta clasificación que es muy importante. Lo vamos a dividir nosotros en 3: no complicados, de alto riesgo y complicados. Los no complicados son aquellos que no tienen ruptura, que no tienen malperfusión y no tienen factores de riesgo. Los pacientes que tienen alto riesgo son aquellos que tienen hipertensión refractaria y dolor refractario. Hipertensión refractaria y dolor refractario se define como aquel dolor o aquella presión elevada que no cede después del tratamiento óptimo a las 72 horas. Readmisión los primeros 30 días, diámetro aórtico mayor a 40 milímetros, que tenga un flujo de entrada, es decir,
donde se formó la disección del flap, ahí a nivel de la curvatura menor de la aorta, que tenga un flap de entrada mayor o igual a 10 milímetros, que sea un diámetro inicial de la luz falsa mayor o igual a 22 milímetros y una trombosis parcial de la luz falsa. Todo esto tiene un porqué, no nos vamos a tener tanto a explicar pues por qué cada uno puede desarrollar malperfusión. Y las complicadas son aquellas que se define como que tengan ruptura de la aorta o un síndrome de malperfusión. Bien, ahora, ¿qué les vamos a hacer a estos pacientes? Este metaanálisis nos habla del tratamiento que se le dio tanto a los pacientes complicados y no complicados. Yo voy a tener que explicar la disección aórtica tipo B no complicada. Fueron 2.347 pacientes los que evaluó este estudio del año 2006 al 2013 y tuvo una mortalidad de 30 días solo con tratamiento médico del 2.4%, es decir, una mortalidad muy baja. Tuvieron un evento vascular cerebral del 1% de estos pacientes, isquemia medular solo el 0.8 pacientes y una sobrevida a un año del 86 hasta el 100% y una sobrevida de 5 años del 59 hasta el 97%. Entonces, en disecciones aórticas no complicadas, pues con solo tratamiento médico, pues suena muy bien, ¿no? A que solamente con el tratamiento médico pudieran tener un buen resultado estos pacientes. Sin embargo, este otro metaanálisis muestra que el 25% pueden desarrollar complicaciones tempranas. O sea, 25%, estamos hablando de una cuarta parte de estos pacientes, es un porcentaje demasiado alto. ¿Qué complicaciones? Malperfusión, expansión aórtica temprana o ruptura. Y de estos pacientes que son solo tratados con medicamento médico o terapia médica óptima, el 40% a los 5 años va a presentar una dilatación neurismática. Entonces, viendo este panorama que nos pinta este estudio, nos vamos a hacer la pregunta, entonces, ¿si es tan bueno el tratamiento solo médico o se tienen que operar los pacientes? Este estudio que se llama Insight Trial es un estudio que es un estudio multicéntrico, prospectivo y es aleatorizado. Tuvo como objetivo comparar la terapia médica óptima con terapia médica óptima más el TEVAR. Ahorita les van a hablar un poquito más del TEVAR. La disección aórtica, como todos los pacientes tenían disección aórtica tipo B no complicada, de estos fueron tratados 68 con solo terapia médica óptima y 72 con terapia médica óptima más TEVAR. Para el criterio de inclusión, el cuadro tenía de 2 semanas a 52 semanas de haber iniciado. ¿Qué arrojó este estudio? Que las muertes totales solo con terapia médica fue del 4.4% versus el 11% con TEVAR. La mortalidad relacionada con la aorta fue del 2.9% solo con tratamiento médico óptimo versus el 5.6% con tratamiento médico óptimo y TEVAR. Infarto mayor al 0%, con TEVAR 2.2%, la persistencia de paraplegia 1.4% en tratamiento médico óptimo versus el TEVAR 2.6% y pues eso sí, la remodelación de la aorta, un 19.4% versus el 9.3%. ¿Qué más arrojó este estudio? Hablando de mortalidad generalizada, la sobrevida, tuvo un tratamiento médico óptimo 95% y el TEVAR a 88% con un seguimiento 2 años. Y la sobrevida o mortalidad relacionada con el síndrome aórtico nada más, tuvo el 97% con tratamiento médico óptimo versus el TEVAR. Conclusión de este estudio, la disección aórtica tipo B en el TEVAR no logró mejorar la tasa de supervivencia ni la tasa de efectos adversos a 2 años, a pesar de la remodelación de la aorta. Esto a nosotros como quirúrgicos nos dijo, bueno, pues entonces que los dejamos solamente con tratamiento médico, ¿no? Pues si tienen una mayor mortalidad tratándolos, pues mejor los dejamos con tratamiento médico óptimo. Pero este mismo estudio se alargó, que se llama el mismo Style Trial, pero XL porque se le dio seguimiento ahora por 5 años. El estudio anterior solo se le dio seguimiento por 2 años y ahora que arrojó este nuevo estudio, que la mortalidad de todas las causas en los pacientes que tenían TEVAR fue del 11%. Versus el 19% de los pacientes que tenían solo tratamiento médico óptimo. Y la mortalidad de las causas aórticas fue del 6.9% para los pacientes tratados con TEVAR versus el 19.3% de las causas tratadas con tratamiento médico óptimo nada más. Conclusión de este estudio alargado a 5 años, que a 5 años el tratamiento con tratamiento médico óptimo más TEVAR tenía un mayor remodelaje de la aorta y una mayor supervivencia a 5 años versus solo tratamiento médico óptimo. Ahora bien, que nosotros
definimos que sí se benefician de tratamiento quirúrgico endovascular a estos pacientes. Hay que definir también pues, que no a todos los pacientes se les puede ofrecer TEVAR, porque el TEVAR, como todas las cirugías, tiene sus pros y sus contras, entonces tenemos que individualizar cada caso. Los pacientes, eso sí, que tengan factores de riesgo elevados o que tengan datos de complicaciones, pues se tienen que operar sí o sí, ¿no? Ahora, ¿cuándo se tienen que operar estos pacientes? Este estudio, el VIRTU, evaluó a los pacientes que se operaban en fase aguda, subaguda y crónica, arrojando los datos de mortalidad cuando se trataba un paciente en fase aguda, todos los pacientes, tratados con TEVAR. La mortalidad en fase aguda al 18%, subaguda un 4%, y en la fase crónica otra vez se volvió a elevar el porcentaje al 24%. Una disección retrógrada del 4% en la aguda, 0% en subaguda, y en fase crónica 0% también. Libre mortalidad de todas las causas del 82%, 96% fase subaguda y fase crónica del 76%, y una libre mortalidad relacionada solo con la disección en la fase aguda 88%, subaguda 96% y crónica un 91%. ¿Qué nos arroja como conclusión? Un análisis morfológico de la disección sugiere un mejor remodelado con mejora en la sobrevida en fase subaguda, que es en la etapa óptima de tratar un paciente con terapia endovascular. Cedo la palabra al doctor Ayala. Perdón. Les voy a presentar, antes que venga el doctor Ayala, la introducción del caso clínico que el doctor Ayala va a presentar. Es un paciente de los que hemos tratado recientemente, es un paciente masculino de 63 años de edad. Él es originario de la Ciudad de México, es pintor. Como antecedentes importantes, únicamente hipertenso, reciente diagnóstico, mal controlado, tabaquismo desde hace 33 años a razón de 10 cigarrillos al día, quirúrgico es una colistectomía laparoscópica de 6 años. Su padecimiento actual inició el 19 de junio con dolor torácico opresivo que se irradiaba a región escapular izquierda y a región dorsal. Se da manejo inicial por médico general con analgésico, antihipertensivo, no mejora, por lo que se ingresa a una unidad hospitalaria privada, donde se refiere en palpar masa pulsátil en el abdomen, realizan TAC simple de abdomen, con reporte de ellos de aneurisma de aorta abdominal, por lo cual se ingresó a esta unidad hospitalaria. Nosotros, a la exploración vascular dirigida, pues el paciente periféricamente no tenía ninguna anormalidad, tenía pulsos y flujos bifásicos, tanto en brazos, como en piernas, desde proximal a distal, con un ITB normal de 0.9. Entonces, hasta ahí normal. Y es cuando también lo aborda el servicio de cardiología. Muchas gracias. Vamos a continuar con la sesión. Vemos el caso clínico previo, que este paciente, ya el doctor nos mencionó mucha clínica de la disección aórtica. Ahorita lo vamos a retomar porque van a ser importantes para los scores que vamos a emplear para determinar qué estudios vamos a hacer. Vemos que es un paciente de 63 años, que es la edad frecuente de presentación, hipertenso, hombre, dolor de inicio, dolor torácico con irradiación a región escapular. Fue de inicio súbito. Entonces esto llévenselo ahorita en la mente porque va a ser importante para lo que vamos a revisar. Vamos a ver un poquito de fisiología muy rápido para entender el parte del tratamiento de manejo médico. Esta es una curva donde se compara la DPDT con la presión arterial. La DPDT es una derivada entre presión y tiempo. Lo que quiere decir, en términos muy simples, es el tiempo que le toma al ventrículo izquierdo generar cierta presión. Entonces, por eso tenemos la gráfica donde cuantificamos en la parte vertical los milímetros de mercurio y en la parte horizontal el tiempo. Vemos que entre más rápido se alcance una presión máxima en el menor tiempo, nos va a generar una DPDT óptima y lo graficamos en la presión arterial. Esto les digo, llévenselo porque es importante para el tratamiento médico que se llama terapia antiimpulso. Lo que tenemos que estar viendo en la línea en la curva de presión arterial es cómo se va modificando esta pendiente, cómo vamos modificando nuestra DPDT. Esta la vamos a retomar al final. Para el diagnóstico de la disección aórtica tenemos múltiples estudios. Ya se mencionó la radiografía de tórax, aunque esta es poco específica y poco sensible. ¿Qué es lo que vamos a encontrar como hallazgos más comunes? El ensanchamiento mediastinal. Vemos aquí una placa normal
donde vemos en el perfil cardíaco izquierdo, vemos el callado aórtico, después vemos la excavación de la arteria pulmonar. Cuando hay ensanchamiento pulmonar, perdemos esto, aunque recuerden que no es específico de la disección aórtica, porque lo podemos encontrar en trauma de tórax, en aneurisma de la aorta, entonces esto no es muy específico. O podemos encontrar un botón aórtico muy abombado. Algunos otros datos, si hay hemotórax, por ejemplo, derrame pleural, podemos encontrar imagen en garrafa si es que hubo derrame pericárdico con hemopericardio. Dentro de los biomarcadores, tenemos algunos, tampoco son específicos, más que la medición de la cadena pesada de miosina del músculo liso. Esta vemos que tiene una sensibilidad y especificidad muy altas, casi el 100%. Y tenemos otro marcador, el ST2, que ese prácticamente todavía no está avalado en las guías, pero puede ser prometedor por su alta sensibilidad, aunque su especificidad es mucho menor, pero puede ser un estudio, un marcador que sea prometedor. Esto es prácticamente el de miosina, sí nos ayuda a determinar si hay o no disección aórtica, pero el dímero D sobre todo y troponina nos ayudan a descartar otras causas de dolor torácico, son más para esto, más que para hacer diagnóstico de disección aórtica. Y tenemos una serie de estudios que se nos recomienda realizar al ingreso del paciente, sobre todo para descartar causas, valorar cómo está toda la línea roja de la sangre para ver si es necesario administrar o no sangre. Recuerden que una de las complicaciones es la ruptura de la aorta, entonces tenemos que estar evaluando si hay o no pérdidas sanguíneas y si tenemos compromiso a otros órganos. Ya también mencionó el doctor, una de las complicaciones es la mala perfusión, entonces tenemos que estar evaluando si no hay compromiso a otros órganos, entre ellos pues el riñón, el hígado, podemos tener isquemia intestinal con elevación de lactato, entonces son los marcadores que tenemos que estar midiendo. Tenemos una serie de estudios. Recuerden que anteriormente el gold standard, y sigue siendo el gold standard la angiografía aórtica, sin embargo tiene muchas complicaciones, por tanto no es recomendado hacer en todos los pacientes, pero tenemos estudios de imagen que nos van a apoyar, entre ellos tomografía, el eco y la resonancia magnética. Todos tienen una sensibilidad y especificidad muy parecidas, casi al 100% comparadas con la ortografía, ¿no? Que este es el gold standard. ¿Cuándo vamos a utilizar uno o cuándo vamos a utilizar otro? Eso es lo que vamos a ver ahorita en base a nuestros algoritmos. La tomografía, les digo que tiene una especificidad muy alta, 98%, y si hacemos una angiografía ya propiamente con tomografía, está cercana al 100%, es prácticamente del 99%. Por eso les decía que este estudio comparado con la ortografía, pues tiene un rendimiento muy alto. Vemos que su indicación para realizarlo en las guías americanas del 2022 es clase 1 con un nivel de evidencia C. Y aquí ya les pusimos una imagen pequeñita de la disección aórtica. Vemos la luz falsa que se formó en la aorta. El ecocardiograma, aquí hay a veces controversia porque se solicita de manera inicial muchas veces a los pacientes con disección aórtica, sin embargo no debería de ser el estudio de elección para todos. Vemos que no tienen una sensibilidad tan alta, el transtorácico, y la sensibilidad es muy pobre. O sea, no encontrarlo no nos descarta que sí realmente tenga disección, y realmente solo nos ayuda para ver las disecciones, las Stanford A. Acuérdense que las Stanford A son las que comprometen la raíz aórtica y la aorta ascendente hasta el callado aórtico. Entonces, si la disección está ahí, puede ser que la alcancemos a observar, pero si no, es poco probable. Y el eco transesofágico aumenta su sensibilidad a 99%, pero vemos que la especificidad sigue siendo baja. Entonces, si tenemos unos estudios que son superiores, en este caso la angiotomografía, pues optemos mejor por solicitar los estudios confirmatorios. Y aquí les puse unas imágenes del eco. Este es un eje paraesternal largo. Este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula aórtica, y todo esto es la aorta. Vemos cómo está bien dilatado.
Y esto que observamos aquí, este es el flap de disección. Esto es lo que nos confirma que tenemos una disección aórtica. Recuerden que estos estudios, el transtorácico nos va a permitir observar los flaps de disección. Esto es pues muy didáctico, no todos los pacientes se ven así. Ya los pacientes que rotaron con nosotros en la coronaria van a dar fe de que no siempre se alcanza a observar el flap o que a veces es dudoso, sobre todo el paciente que tuvimos que el ecocardiograma se realizó y no era concluyente. Aquí vemos, este también es un transtorácico, el corte está a nivel de los grandes vasos, aquí vemos la aorta, esta es la aorta ascendente, aquí llega el callado y aquí observamos el flap. Y estos son ecos transesofágicos. Vemos que en el eco transesofágico observamos la aorta descendente y aquí alcanzamos a observar también el flap de disección y al aplicarle un Doppler continuo vemos la vía falsa. Esta es la vía verdadera por donde observamos el paso de sangre de forma correcta. Vemos que lo azul es la parte que se aleja y lo rojo es la parte que se acerca al transductor. Entonces este es el flujo normal que veríamos en la aorta y este flujo que observamos acá que es todo que no es un espectro que esperaríamos encontrar, vemos un mosaico de colores ahí todo revuelto, esa es la luz falsa. Y este también es otro eco transesofágico. Aquí, de hecho, en este se alcanza a observar dónde está la entrada de la luz. Otra vez, esta es la aorta ascendente. Vemos aquí el callado y donde comienza la aorta descendente. Y esto es el flujo normal de la aorta. Esto debería ser la luz verdadera. Y la entrada de la ruptura donde está el flap debe estar a este nivel, que es donde vemos que hay un mosaico donde empieza a cambiar el espectro de color y ya todo esto que está dentro es la luz falsa. Este es el algoritmo que comentaba. Hay un score que se llama aortas pretest, y nos va a evaluar las características clínicas que ya habíamos visto. Tenemos si hay dolor agudo, si hay derrame pericárdico, si hay choque, si hay pulsos débiles, si hay hipotensión, cómo son las características del dolor, y cada uno va sumando puntos. Si tenemos más de un punto, consideramos que es una alta probabilidad. Si tenemos menos de un punto, es una baja probabilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestra historia clínica, un examen físico adecuado y un electrocardiograma. Recordemos que pues, un diagnóstico diferencial debe ser el SICA, el síndrome coronario agudo, aunque hay otras causas, ¿no? Tromboembolia pulmonar, neumonía, hemotórax, etcétera, ¿no? Pero aquí nos pone este algoritmo, pues descartar lo más catastrófico en este momento, que sería un infarto. Posteriormente evaluamos nuestro estado hemodinámico. Si el estado hemodinámico está inestable, pues vamos a optar por hacer un eco transtorácico más un eco transesofágico, porque les comentaba, su rendimiento, su sensibilidad y especificidad son pobres de dichos estudios por separado. Entonces, al combinarlos, aumentamos. O si tenemos disponible la tomografía o el paciente podría ser trasladado a la tomografía, consideramos la tomografía y esto pues nos va a confirmar o a excluir el diagnóstico. Si tenemos un paciente estable, aplicamos el algoritmo. Si es de baja probabilidad, entonces vamos a hacer una medición de dímero D, lo que les decía, otro diagnóstico diferencial, la tromboembolia pulmonar, para poder descartar o acercarnos hacia la sospecha de que sea tromboembolia pulmonar, más un eco transtorácico, más una radiografía de tórax. Tiene que ser 3 juntos, no se vale tomar solo uno porque no nos va a servir mucho para decidir si tiene o no tiene disección aórtica. Si no encontramos ningún dato, por ejemplo, que el dímero D tal vez esté elevado, pero en el transtorácico no encontramos datos de disección aórtica como lo que les mostré del flap de disección o veamos una aorta dilatada, y que por el contrario podamos observar alteraciones de la movilidad o datos compatibles en el eco con tromboembolia pulmonar, pues vamos a descartar la disección aórtica. Si tenemos signos de disección aórtica o en la placa el mediastino ensanchado, entonces tenemos que hacer nuestro estudio confirmatorio, que sería la tomografía o la resonancia magnética. Y si tenemos un paciente con alta probabilidad, les decía que son más de 2 puntos, aquí vamos a hacer un eco transtorácico. Esta va a ser nuestro abordaje inicial. Si no es concluyente,
podemos ahí terminar el algoritmo, o si la sospecha sigue siendo muy alta, que decimos a partir de 2, la sospecha debe de ser muy alta, solicitamos un estudio confirmatorio, que sería la tomografía. Si el eco transtorácico ya nos arroja datos de disección aórtica, el flap, que veamos el flap o que veamos la aorta dilatada, pues o tomamos la decisión de derivarlo de forma urgente, sobre todo si son las disecciones Stanford A. Recuerden que esas son quirúrgicas de forma urgente sí o sí, aparte del tratamiento médico, o confirmamos el diagnóstico con una tomografía. ¿Cuál va a ser nuestro manejo inicial? Pues ingresarlo a la terapia, y nuestro objetivo es disminuir el estrés parietal. Para esto tenemos varios fármacos que básicamente nos van a ayudar a hacer la terapia antiimpulso, que son los vasodilatadores y los beta bloqueadores. Nuestro objetivo es tener una presión arterial menor a 120 milímetros de mercurio. La sistólica, recuerden, estas guías o estas metas de tratamiento no están basadas en tensión arterial media, que a veces, sobre todo en terapia intensiva, se fijan mucho en la presión arterial media, pero el objetivo es la presión arterial sistólica, por lo que habíamos comentado hace un momento de la DPDT. Y tener una frecuencia cardíaca por abajo de 70 latidos por minuto, aunque lo principal de usar el beta bloqueador no es disminuir la frecuencia cardíaca, sino alterar la DPDT. Esto lo podemos alcanzar con beta bloqueadores o alfa bloqueadores. Y es importante no usar los bloqueadores de canales de calcio en pacientes con síndrome de Marfan, que están contraindicados. Pues vamos a regresar a la primera diapositiva. Esta es son los objetivos. Realmente el monitoreo invasivo en los pacientes con disección aórtica los hacemos con una línea arterial. La línea B, la roja, sería una curva de presión arterial normal. Vemos que tiene una onda de percusión, un pico sistólico breve y el descenso, que el descenso debe ser un poco más inclinado y menos brusco que la onda de percusión. Esta es la incisura dícrota y la onda dícrota que nos marcan el cierre de la válvula aórtica. Esta es una curva de presión normal. Entonces, aquí lo que se ejemplifica en esta gráfica es al paciente que se le aplica solo vasodilatador. ¿Qué observan ustedes? Aquí no está medida la presión arterial, pero es evidente que hay una caída de presión arterial con el uso de vasodilatadores. ¿Pero qué observan? ¿Qué les llama la atención? Vemos cómo la onda de percusión es muy inclinada y la duración del pulso es muy pobre comparado con una onda de pulso normal. Esto es porque la terapia vasodilatadora nos va a dar como consecuencia una taquicardia refleja. Entonces, el aumento de la frecuencia cardíaca nos va a aumentar la DPDT. Recuerden la DPDT, que veíamos la gráfica, esta es lo que vemos, ¿no? Prácticamente vemos toda inclinada la onda de percusión en un paciente que solo aplicamos vasodilatadores. Entonces, la terapia antiimpulso está enfocada en disminuir, 1, la frecuencia cardíaca, 2, bajar la presión arterial con vasodilatadores y 3, disminuir la DPDT. Y en la curva 3, este es un paciente que ya tiene terapia antiimpulso. Vemos que la caída de presión tal vez es mucho, no tan importante como al que se le aplicó solo vasodilatador. Tiene un poco más de presión arterial, pero vemos su onda de percusión. La DPDT la logramos alterar y vemos que el tiempo, la duración del pulso es muy prolongado, que esto es la traducción de lo que modificamos en la DPDT. Entre más tiempo le tarde al ventrículo generar presión, vamos a generar una onda de pulso mucho más ancha. Entonces, al monitorizar los pacientes con línea arterial, esto es lo que tenemos que estar observando, que estas curvas se comporten de esta forma para asegurar que la DPDT, que la terapia antiimpulso está siendo efectiva. Y ya el tratamiento para la disección, ya el doctor habló de esto. Básicamente vamos a tomarlo muy rápido.
Para la tipo A es quirúrgica, ¿no? Aquí no hay de que vamos a esperarnos un poquito, aquí es quirúrgica y es con manejo multidisciplinario con los cirujanos de cardiotórax. Se puede utilizar el tratamiento médico antiimpulso, sí, para ganar tiempo, pero no es el tratamiento definitivo. Aquí es la cirugía sin retrasarla lo menos posible. Estos son los niveles de evidencia de las guías europeas del 2022. Vemos que es clase 1, el tratamiento quirúrgico. Igual para la cirugía urgente solo con la clase 1, solo con un nivel de evidencia B. Y para los pacientes que tienen disección tipo A, o sea, la de la aorta ascendente más mala perfusión de órganos, aquí se puede optar por un tratamiento híbrido, que fue algo parecido a lo que se hizo en el caso que ahorita el doctor Sierra nos va a mencionar un poquito, aunque no era propiamente una disección tipo A de Stanford, que teníamos un poquillo de duda, pero no era una tipo A. Y en la tipo B prácticamente es tratamiento médico. Las indicaciones quirúrgicas son urgentes, son solo que haya complicaciones, que haya mala perfusión, pero básicamente es la terapia médica. Y vemos que la terapia endovascular está indicada con un nivel de evidencia 1 cuando está complicado o cuando no está complicado, pero tiene un nivel de evidencia un poquito más bajo, que es 2. Y con esto termino mi presentación y cedo la palabra al doctor Sierra. Bueno, buenos días, me voy a ir un poquito rápido porque estamos en tiempo. Bueno, continuando con el caso, me faltó una diapositiva. Hay que entender algo muy sencillo. Disección, dos conceptos importantes. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Eso es muy difícil. Hay que hacer muchas placas, muchos estudios para saber dónde empieza, dónde termina. ¿Qué vasos involucra la disección? Y algo que le llamamos reentradas, dónde entra y vuelve a entrar el flujo. Imagínense toda la hemodinámica que tenemos que tomar en cuenta para poder decidir dónde vamos a cerrar para que se cierre totalmente, si no van a volver a tener otra entrada o reentrada o va a seguir creciendo la disección. Al final lo que queremos es cerrar la disección, que se trombose la luz falsa para que no siga creciendo, no se rompa y no diseque los vasos viscerales. Algo bien importante de la disección, del tratamiento de la disección, es que es muy diferente a todos los padecimientos que ustedes conocen. No es un paciente con falla orgánica múltiple, no es un paciente con falla del corazón, de aquel paciente que vas a intervenir y va a quedar con falla del corazón, una mortalidad altísima. Estamos hablando de pacientes sanos. Son pacientes como nosotros, que en algún momento se nos rompe la aorta y estoy grave, pero en general estoy sano. Simplemente la aorta está muy grave, está enferma. Imagínense que se rompa el vaso más importante de su cuerpo y que se esté disecando. Bueno, para esto, ustedes van a ver que nosotros no nos interesan los números, no nos interesa traer aquí miles de casos, nos interesa ver cómo hacemos la revisión de cada procedimiento. Cada procedimiento de disección lleva por lo menos 5 sesiones para tomar la decisión de qué le vamos a hacer. Como bien lo comentó el doctor Ayala, estuvo un manejo especializado en la terapia de coronarias. En algún momento estuvo a cargo de cardio porque se sospechaba que la disección empezaba en el nacimiento de la aorta, donde se tiene que reparar desde ahí, entonces por eso estuvo a cargo de cardio. Se presentó en el servicio consideró que era oportuno que nosotros podíamos brindarle una oportunidad, pasó a nuestro cargo y hubo 3 sesiones para ver qué se le podía ofrecer. Como todo paciente se explora completo la tomografía de inicio a final, se le hace una exploración clínica completa. Esto es, la disección es como un rayo, hay una ruptura, corre el rayo y ahí donde vuelve a salir. Y de ahí, ¿dónde empezó? ¿Qué vasos arriba del tronco están disecados y qué vasos del intestino están involucrados? Es el éxito de poder hacer esto. Entonces, por eso hacemos toda la tomografía se revisa en diferentes cortes. Vean, imagínense de lo que estamos hablando para que nos demos a entender. Una ruptura de 10 milímetros con una aorta de 4 milímetros, con una luz falsa de 2 milímetros. No había opción para dejarlo con tratamiento médico. ¿Cómo está el desgarro? Se planteó la cirugía es algo grande, complejo,
El paciente tiene que estar en bomba, tiene que estar pinzado arriba y abajo, tiene que estar los vasos perfundidos. En algún momento, cuando se sesionó con cardio, como sospechamos que la disección nacía desde el nacimiento de la aorta ascendente, se había pensado hacer 2 tiempos. Cardio nos iba a apoyar con la parte de la aorta ascendente y nosotros íbamos a hacer la endoprótesis. Pero al final, gracias a que hicimos varios estudios, que determinamos cómo se encontraban los vasos del tronco, los viscerales y la salida, siempre es importante para esto, incluso en sala, como hay muchas dudas, incluso usamos un ultrasonido de intraluces del vaso para saber dónde es. Me estoy yendo un poquito rápido para que nos dé oportunidad de participar todos. Bien lo explicó el doctor, disecciones de aquí, que son A, lo atienden los cardiólogos, disecciones B, que son de la aorta descendente, lo hacemos los angiólogos, disecciones en esta parte, lo hacemos mixto, a veces hace una parte cardio, a veces hacemos una parte nosotros o a veces lo tomamos. Todo está descrito, no es invención, para cada zona está descrito lo que hay que hacer. Hay muchas clasificaciones, todos nos basamos en lo que dice la sociedad. Se planteó la terapia endovascular porque tenía las condiciones de hacer la terapia endovascular. Se sesionó en línea desde expertos, amigos que tenemos en Colombia. Se sesionó en sala varias veces en la oficina. Vimos las medidas, se hace un taller, se mide todo por dónde vamos a entrar, el tamaño de la endoprótesis, que no incluyamos vasos principales. Se toman muchas medidas. Se analiza cada uno de los vasos, cómo está el tronco celíaco, cómo está la mesentérica inferior. A veces comparten la luz. Un vaso comparte la luz falsa y comparte la luz verdadera. Si ocluimos, si mejoramos la luz falsa, podemos comprometer la verdadera. Los vasos renales, un vaso renal estaba muy comprometido. ¿Cómo estaban las ilíacas? Eso nos hablaba, aquí vamos a tener tema para subir los materiales. Ese es el plan hemodinámico que se hizo, a veces se puede hacer con reconstrucción 3D. Había muchas opciones, se plantearon muchas opciones de tratamiento, pero al final se concluyó que tenía que hacerse una derivación carótido-subclavia. ¿Por qué? Porque la disección no era exactamente debajo de la subclavia, había que ocluir la subclavia. Para poder ocluir la subclavia tenemos que hacer una derivación de la carótida a la subclavia de forma abierta. Hay muchas opciones. Cuando se ocluye la subclavia hay varias opciones, optamos por esta. No abandonamos nunca la cirugía abierta, hicimos 2 equipos, el doctor Marlon me hizo favor de empezar en cuello, su servidor y el equipo de residentes que están sumamente entrenados hizo la parte de la subclavia. Ahí está el injerto, carótido subclavio, que no salió, que les pedí favor que lo hiciera, pero... que está, ¿verdad? Ya estaba hablando mal de ellos. Y se decidió la terapia endovascular. Esto era subiendo endoprótesis, cubriendo la subclavia, ya tenía una derivación carótido-subclavia. Bueno, lo que ya les había comentado, se hizo la última sesión. Esta sesión es sumamente importante. Volvemos a revisar todos los tamaños, las vías de abordar, las complicaciones, lo que pueda suceder si se rompe, todo. Y hay un primer paso, como la subclavia sigue, ya se hizo la derivación, pero esta subclavia sigue permeable, entonces hay que taparla. Entonces, de forma endovascular, entramos por el brazo y colocamos un plug para cerrarla. Ese es el procedimiento. A los 15 días, el paciente de terapia de hemodinamia no subió no subió a terapia, subió a su cama y a los 2 días estaba en su casa. Este es a los 15 días, valorando las condiciones vasculares de los vasos viscerales, y este es al mes. Esta foto la puse, es una obra maestra, no de nosotros, sino del Servicio de Radiología e Intervención de Tomografía. Yo creo que ningún hospital hacen esta calidad de tomografías, donde está expresado cómo fue cerrado toda la disección de la ruptura, se están mejorando los vasos intestinales, están perfundiendo mejor, está totalmente adosada la endoprótesis, se está trombosando, ya no hay riesgo de ruptura, falta la parte más difícil, ve la parte abdominal. Ese es un ejemplo de lo que planteamos hacer. Ese es uno que hicimos hace 15 días con aneurisma de ilíacas. Le colocamos una endoprótesis distal, que es lo que nos falta en el paciente. Y actualmente tenemos ramas. Se plantea, hay ramas para cerrar la disección. Le voy a dar por motivo de tiempo un espacio al doctor Marlon.
Gracias, doctor, y gracias por la invitación. Vamos a irnos muy rápido con esta última parte. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar en el seguimiento? El seguimiento lo hacemos tanto clínico como con imágenes al mes, a los 6 meses y al año. Si no hay ninguna complicación de esos pacientes, los estamos revisando tanto clínicamente como con imágenes anualmente. Lo que buscamos es migración del dispositivo que ocupamos, el colapso tanto de la luz falsa como de la luz verdadera, la trombosis de la luz falsa, la regresión y crecimiento de los sacos en caso de que hubiera una remodelación de la aorta, y también una disección recurrente que puede suceder ya sea anterógrada o retrógrada. Ok. Una vez que reparamos la parte torácica, hablaron extensamente ya los doctores de todo lo que puede suceder en la parte torácica. Una vez que se cubre la entrada principal, recordemos que tenemos desgarros que van a implicar que siga entrando flujo a través de esos desgarros, a través de la luz falsa, presurizándola, y que puede comprometer los vasos viscerales. Bueno, vamos a tener a grandes rasgos 2 tipos de oclusiones, una dinámica y una estática. Las oclusiones dinámicas, recordemos que con cada diástole, con cada sístole, este flap, es decir, es una tela que se está moviendo, entonces puede estar oscilando y tapando de manera intermitente los vasos viscerales. ¿Eso qué nos puede desencadenar? Nos puede dar fallas tanto renales, nos puede presentar pacientes con isquemia intestinal, isquemia hepática, isquemia esplénica o de las extremidades. Ahora, recordemos que esto es la íntima separada. Entonces, cuando la íntima se separa, no solo hay fuerzas mecánicas de por medio, sino que también se desencadenan todos los mecanismos de la coagulación. De tal manera que en las oclusiones estáticas, lo que sucede es que estos mecanismos entran en juego y se trombosa la luz falsa dentro de la rama, produciendo una oclusión total. Tenemos 2 clasificaciones. A grandes rasgos podemos ver que en la clasificación, en las clasificaciones de tanto de Veregui como de Nagamine, la primera, no hay la disección no involucra la rama como tal, está libre en todas, y aquí podemos asumir que normalmente va a ser una oclusión dinámica. En la tipo 2 podemos tener tanto una oclusión dinámica como estática, porque ya en diferentes porcentajes se va a estar afectando el trayecto de la rama involucrada. Y en la 3, que es la más grave, normalmente lo que hay es una avulsión, se rompe completamente la íntima en el ostium de la rama, y la gran mayoría de estas va a ser oclusiones estáticas. Esto es importante evaluarlo en nuestros pacientes, y esto se evalúa, en este caso nosotros lo evaluamos con un estudio de ultrasonido intravascular. En esta imagen pueden ver, aquí está la pared aórtica, esto que se ve aquí muy brillante es la sonda del ultrasonido, esto que se ve aquí, esta sombra que se ve aquí, es la arteria mesentérica superior, esto es aquí, esto que se ve aquí es el flap, es decir, es la parte de la aorta, la íntima, que está desgarrada. En términos generales, la luz falsa siempre es la más grande, es la que tiene más presión, y la luz verdadera es la más pequeña. Sin embargo, en este caso, recordemos que ya tenía una reparación torácica, por lo tanto, la luz verdadera es la que está aquí, esta es la luz falsa, y vemos cómo la disección se extiende hacia dentro del vaso. Esto es importante hacerlo a lo largo de toda la aorta. Aquí, estas imágenes nada más vemos como la luz verdadera está muy colapsada, y el resto de esta luz ya está trombosada. ¿Por qué es importante determinar si es una oclusión estática o es una oclusión dinámica? Bueno, porque de eso va a depender también el tipo de tratamiento que le podemos dar. El tratamiento que le podemos dar a las oclusiones dinámicas se puede hacer, ahorita vamos a hablar de ese concepto, pero poniendo stents y tratando de remodelar, de empujar la pared falsa para expandir la luz verdadera. En caso de las
obstrucciones estáticas, perdón, lo que tenemos que hacer es directamente atender la rama y poner stents ya sea desnudos o cubiertos para restaurar el flujo desde la luz verdadera hacia la parte distal del órgano. El concepto que se maneja es algo que se llama petticoat, que básicamente es como ponerle una falda. Es la reparación previa, es ponerle una especie de falda, una especie de enagua, un soporte para que se ayude a remodelar la luz verdadera. Esto lo hacemos con un stent descubierto, un stent desnudo. A diferencia de otras reparaciones que se hacen, por ejemplo, en aneurismas, aquí el stent que se utiliza no va cubierto con PTFE. Esto nos da varias ventajas. Una de ellas es reaproximar la íntima que se separa, alinear los márgenes de la reentrada o del desgarro. También va a aliviar la obstrucción dinámica, lo que veíamos, al empujar y al expandir esta íntima, se va a aliviar esa oclusión dinámica persistente. También va a reducir el volumen de la luz falsa y algo bien importante, nos va a permitir reintervenir al paciente. También hay otros conceptos como el petticoat modificado, que es poner un stent lejos, no agarrado o inmediatamente por debajo de la parte de la prótesis previa, sino seleccionar los sitios de reentrada e ir a poner ahí directamente un stent. Aquí vemos, me voy a ir muy rápido por el tiempo. Aquí vemos las diferentes modalidades también de tratamiento. Podemos extender desde el tórax un stent desnudo prácticamente hasta la bifurcación ilíaca. Sí, podemos extendernos también hacia las ilíacas dependiendo de cada paciente con stent ya sea cubiertos o desnudos para tratar la disección hacia miembros pélvicos. Y también existen maniobras o mecanismos para forzar la remodelación de la luz verdadera y el colapso de la luz falsa, como balonear o poner plugs dentro de la luz falsa para evitar el flujo y que se trombose con mayor rapidez. Y también existe, esta no es la única alternativa, la verdad es que existen muchas alternativas. También lo podemos tratar con unas endoprótesis que son cubiertas y seleccionando, canulando específicamente cada vaso para que nos dé, número uno, una remodelación también de la luz verdadera para asegurar la perfusión y esto se hace con ya sea dispositivos que se les hacen agujeros que se llaman fenestras o que ya vienen ramificados, es decir, que vienen así de fábrica. También existen para las situaciones persistentes que el saco sigue creciendo y ya tiene el paciente una disección o ya tiene un tratamiento previo. También existen los tratamientos híbridos abiertos donde se utilizan con PTFE una especie de abrazaderas por fuera que nos ayudan a unir o a colapsar la luz falsa y unimos de manera externa, ejercemos compresión con estos injertos o con estos anillos para adosarlos a la prótesis previamente existente y así disminuir o colapsar completamente la pared falsa. La verdad es que hay muchos otros tipos de tratamiento que se pueden hacer porque estos, como decía el doctor Sierra, cada caso es muy diferente y tenemos que tomar estrategias también muy diferentes. Como conclusión, pues bueno, es una patología que requiere la participación multidisciplinaria de equipos de tercer nivel, tanto de cirugía cardíaca, de cardiología, de terapias coronarias, tanto nuestra intervención como servicio de angiología y cirugía vascular. Sin embargo, hemos tenido hasta el momento resultados satisfactorios con estos pacientes.